Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de geometría. El tema se llama polígonos. Esto es para el sexto grado de primaria. Polígonos, alumnos, muy bien. Antes de empezar, quiero decir que este tema es bien extenso, así que por favor poner mucha atención. Otra particularidad de este tema es que aquí hay que aprenderse muchas fórmulas. Son varias fórmulas que ustedes tienen que saber. Y para eso requiero su total atención. ¿Sí? Muy bien. Vamos a decir qué cosa es un polígono. Muy bien, como siempre les digo, hay que poner mucha atención a todo lo que dice ahí. Muy bien. Los polígonos son figuras geométricas cerradas que se forman al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales mediante segmentos de recta, de tal modo que dicha figura limite la región del plano. ¿Qué quiere decir esto? Allá, un polígono es una figura con varios lados. Por ejemplo, un triángulo es un polígono, también, pero tiene tres lados. Es un polígono de tres lados. Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. Un pentágono es un polígono de cinco lados. Y así sucesivamente, ¿no? El polígono es un caso más general, ¿no? De los cuadriláteros y los triángulos que hemos visto anteriormente. Muy bien. Ahí está, pueden ver un polígono. ¿Cómo se llama este polígono? ¿Cómo se llama este pequeño polígono, alumno? Se llama hexágono, ¿no? Muy bien, que lo voy a pintar acá de color rojo, a ver. Ahí está, se llama hexágono. Ese hexágono, alumnos, tiene seis lados, seis vértices, seis ángulos interiores, seis ángulos exteriores tiene. Bueno, acá solamente he dibujado dos, ¿no? Alfa y beta, y teta y omega. Muy bien, ¿cuáles son los vértices? Bueno, las puntas, las esquinas, ¿no? Vértice A, B, C, D, E y F. ¿Cuáles son los lados? Los segmentos que unen esas esquinas. A, B, B, C, C, D, D, E y E, F. Esos son los A, ¿verdad? Y F, A, ¿verdad? Así como tiene seis vértices, también tiene seis lados. Muy bien, los ángulos interiores acá, profesor, son los que están dentro, alfa y beta. Y los ángulos exteriores, teta y omega. Muy bien. Una cosita más, una propiedad. En todo polígono se cumple que el número de lados es igual al número de vértices. ¿Se acuerdan, no? En un triángulo tiene tres lados y tres vértices. En un cuadrilátero tiene cuatro lados y cuatro vértices. Y así con todos los polígonos. Acá, profesor, este es un hexágono. Tiene seis lados y seis vértices. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente. A ver, hay una pequeña tablita acá. Según el número de lados, los polígonos reciben el nombre o se llaman allá. Acá pueden ver un montón de números. Ya, muy bien. Cuando el polígono tiene tres lados se llama triángulo. Cuando tiene cuatro lados se llama cuadrilátero. Estos dos lo hemos visto cada uno en su propio tema, ¿no? Cada uno ya en su propio tema, ¿no? Desarrollado detalladamente. Pero a partir de 5, ¿ya? ¿Sí? Cada uno también tiene un nombre. Con cinco lados se llama pentágono. Penta significa cinco. Con seis lados se llama hexágono. Hexa significa seis. Con siete lados se llama heptágono. Hepta significa siete. Con ocho lados se llama octógono. Octa o octo significa ocho. Con nueve lados se llama nonágono. Con 10 lados se llama decágono. Con 11 lados se llama endecágono. Con 12 lados, que acá no está por falta de espacio, no lo he puesto, ¿sí? Pero se llama dodecágono. Y así, ¿no? Muy bien. Hasta el 20 se llama icoságono. Muy bien. Acá me faltó, bueno, por falta de espacio no lo he puesto, ¿sí? Pero bueno, eso sí aparece en su libro, alumnos. Muy bien. Siguiente. Ahora, alumnos. Muy bien. Observen en su pantalla. Miren. Los polígonos pueden ser equilátero, equiángulo y regular, ¿no? Muy bien. Alumnos, ¿qué es un polígono equilátero? Un polígono equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales. Por ejemplo, acá, profesor, acá en este pentágono, todos los lados miden A minúscula, ¿no? Claro, profesor, A minúscula miden todos los lados del pentágono. Entonces es un polígono equilátero. Muy bien. Y es convexo, ¿no? Sí, también les expliqué que es convexo. Cuando trazas las diagonales, sí, la diagonal está dentro, profesor, está dentro del polígono, ¿no? Ahí está una diagonal.
Profesor, y el de abajo es no convexo. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando trazas una diagonal, a ver por acá, está fuera de la figura. ¿Ven? Muy bien. Y acá también es equilátero. Sí, profesor, porque acá en esta figurita los lados miden B, 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 B. Muy bien, son equiláteros. ¿Cuándo son equiláteros? Cuando todos sus lados miden igual. Muy bien. Polígono equiángulo. Un polígono es equiángulo cuando todos sus ángulos interiores son iguales. Muy bien. Allá, profesor, acá todos los ángulos interiores son alfa, 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 alfa. Por ende, los lados exteriores, los lados externos, los que están por fuera, también son iguales. Beta, 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 ¿no? ¿Cómo se llama esta figura, queridos alumnos? Allá se llama heptágono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptágono se llama esta figura. Tiene 7 lados, 7 vértices y 7 ángulos interiores. Muy bien. Ahora, alumnos, recuerdan que yo dije que para este tema hay que aprendernos muchas fórmulas. Acá ya empezamos con las fórmulas en geometría, queridos alumnos. Muy bien. A ver, las fórmulas son para hallar la medida del ángulo interior y del exterior en un polígono equiángulo, en un polígono en el que todos miden lo mismo. Todos los ángulos miden lo mismo. Muy bien. ¿Cómo se halla la medida del ángulo interior en un polígono equiángulo? Se halla con la siguiente fórmula. 180 grados multiplicado por n menos 2 sobre n. Profesor, acá n, ¿qué cosa es? N es la cantidad de lados, el número de lados que tiene el polígono. Ah, ya, profesor, que en este caso en particular es 7, porque es un heptágono, no tiene 7 lados. Muy bien. Bueno, acá está 180 por n menos 2 entre n. Ese es el ángulo interior. ¿Y el ángulo exterior, profesor? El ángulo exterior es más fácil, queridos alumnos. ¿Cómo se calcula el ángulo exterior en un polígono equiángulo? Profesor, se calcula, ahí dice 360 entre n. ¿Dónde n? ¿Qué cosa es? Profesor, acá n es el número de lados. Ah, ya, profesor, entonces beta vale 360 dividido entre 7. ¿No? Muy bien. En este caso en particular, alumnos. Muy bien. Polígono regular. Polígono regular es un polígono equilátero y equiángulo al mismo tiempo. Es decir, todos sus lados miden igual y todos sus ángulos también, sus ángulos interiores miden igual. Y por lo tanto los exteriores también. Muy bien. Observen por acá, queridos alumnos. Muy bien. Es verdad, este ángulo E significa exterior y el ángulo I significa interior, ¿no? Interno, por dentro. Muy bien. ¿Cómo se halla el ángulo exterior? Allá, profesor, si se dan cuenta, alumnos, esta es la misma fórmula, sí, profesor, 360 entre n y acá también 360 entre n. En un polígono regular también se halla así la medida del ángulo exterior. En un polígono regular, no todos los polígonos son regulares, alumnos. ¿Sí? Muy bien. Una cosita más, esto se cumple para todo, alumnos. Profesor, ¿qué se cumple? Que el ángulo interior con el ángulo exterior suman 180. Son suplementarios. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no, profesor? Acá es alfa y beta. Alfa más beta, como alfa es interior y beta es exterior, suman 180, profesor. Muy bien. Muy bien, alumnos. Siguiente. Ahora sí, antes de empezar con nuestros ejercicios, vamos a ver algunas definiciones también. El perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de todos los lados, de las medidas de los lados. Por ejemplo, acá tienes un polígono cualquiera. Esto también es un polígono, queridos alumnos. He dibujado cualquier cosa. También es un polígono. Son un conjunto de puntos que están unidos por segmentos, ¿sí? Y forman una región, ¿no? Eso es un polígono. La región es lo que está pintado de color rojo. Y el polígono son los bordes, el borde, lo que está por fuera. Muy bien. Allá, el perímetro, alumnos, se representa como 2P. ¿Sí? No es que tú vayas a multiplicar el perímetro por 2, pero así se representa 2P. Porque si tú le pones P, eso es otra cosa muy diferente. Muy bien, el perímetro entonces se denota por 2P. O sea, profesor, 2P, que es el perímetro, es la suma de todos los lados. Profesor, acá los lados son A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula, E minúscula, F minúscula y G minúscula. Entonces,
2P, que es el perímetro, es igual a más B más C más D más F más G. A más B más C más D más E más F más G. Muy bien, que acá está. Ahora, recordando lo que de diagonales, ¿no? Que era una diagonal, era un segmento que une dos vértices, ¿no? Consecutivos. Muy bien. Cálculo del número de diagonales. Alumnos, hay algunos polígonos en los que tiene tantos lados que es muy difícil que tú puedas dibujar todas las diagonales. Para eso hay una fórmula, que ahí está. TD significa total de diagonales, ¿no? ¿Cómo se calcula? N por N menos 3 dividido entre 2. Profesor, ¿qué cosa es N? N es el número de lados del polígono. Allá, profesor, esta figura de acá, por ejemplo, es un pentágono. Acá N vale 5, profesor, porque el pentágono tiene 5 lados. Muy bien, alumnos. Yo sé que este tema está algo tedioso, algo difícil, pero de todas maneras quiero que pongan atención a lo que voy a explicar. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Muy bien. Ejercicio número 1 dice, si el polígono mostrado es regular, calcula la medida de su ángulo interior. Allá, profesor, acá ya está señalado el ángulo interior, ¿no? X. Entonces, profesor, tengo que calcular X. Alumnos, ¿cómo se calculaba el ángulo interior en un polígono regular? ¿Sí? ¿Cómo se calculaba? Allá. Profesor, pero en la fórmula que usted hizo lo hizo en el equiángulo. Pero los regulares también son equiángulos, alumnos. Son equiángulos y equiláteros los regulares. Los dos cumplen. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Observen. Muy bien. ¿Cómo haríamos? Allá, profesor, es 180 multiplicado por n menos 2 entre n. Muy bien. Ah, ya, verdad. Me olvidé de especificar eso. Eso lo voy a poner por este lado. Profesor, n era el número de lados. Y esta figura, profesor, es un polígono. Un polígono, sí. ¿Pero qué polígono es? Es un pentágono, ¿no? Tiene 5 lados. Entonces, profesor, n vale 5. Ah, ya, profesor. Entonces, teniendo la fórmula y teniendo el valor de n, reemplazamos en la fórmula. Muy bien. Que, bueno, lo voy a poner por acá. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Ahí está, muy bien. Ahora, alumnos, observen. Reemplazando en la fórmula, n es igual a 5, profesor, sería 180 por n menos 2, o sea, 5 menos 2, entre 5. Profesor, sería 180 por 3. 180 por 3. Claro, pues no, porque 5 menos 2 dentro del paréntesis es 3, profesor. Y entre 5. Muy bien, alumnos, 180 por 3, ¿cuánto es? 540. Y dividido entre 5 es, ya, profesor, es 540 dividido entre 5, perdón, es 108. 108, ¿qué cosa? Grados, profesor, porque acá X también es un ángulo. Muy bien, y esa sería la respuesta. Yo sé que no está tan fácil, alumnos. De todas maneras, quiero reforzar esto con ustedes en Zoom. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2 dice, si el polígono mostrado es regular, calcula la medida de su ángulo interior. Muy bien, observen esta parte, queridos alumnos. Profesor, acá, ¿cuánto vale n? En primer lugar, antes de empezar con la fórmula, ¿cuánto vale n? Profesor, acá esto es un hexágono. Sí, profesor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. O 6 lados también. Entonces n es igual a 6, profesor. Muy bien. ¿Y cuál era la fórmula, profesor? La fórmula era x es igual a que el ángulo interior es igual a qué, profesor? A 180 por n menos 2 dividido entre n, profesor. Muy bien. Estoy poniendo la fórmula cada rato, alumnos, para que no se equivoquen. Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces, vamos a, ahora sí, reemplazar 180, profesor, multiplicado por en el paréntesis n menos 2, profesor, pero acá n vale 6, profesor. 6 menos 2 entre n, profesor, o sea, entre 6. Miren acá, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo único que he hecho? Miren, reemplazar n por 6. En lugar de n, escribir el 6. Muy bien. A ver, alumnos, 180 por 4 sería, ¿no? Sí, profesor, 180 por 4, entre 6. Muy bien. Alumnos, para no alargar más el video de lo que ya por sí es largo, ¿sí? Va a ser largo. ¿Cuánto es 180 por 4, profesor? 720.
Y dividido entre 6, profesor, es 120. ¿Qué cosa? Grados, profesor. Muy bien, 120 grados sería acá. 120 grados. Muy bien, siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Calcule el ángulo interior de un decágono regular. Muy bien, profesor, acá ¿por qué no me están dando figura? Allá, ¿saben por qué? Porque es muy difícil que tú dibujes en tu cuaderno un decágono regular. Sí, a ver, dibujo un decágono, un polígono con 10 lados. Es un poco difícil dibujarlo con lapicero y regla. Muy bien, y también es difícil dibujarlo acá por PowerPoint. ¿Sí? Pero de todas maneras quiero que apliquemos las dos fórmulas, la fórmula de los dos ejercicios anteriores. En primer lugar, n es la cantidad de lados del polígono. Profesor, acá dice decágono. Decágono es 10, entonces n vale 10, profesor. Y la fórmula x es igual a ¿qué, profesor? A 180 multiplicado por n menos 2 entre n. Muy bien, profesor. Ahora hay que reemplazar n por 10. Muy bien. En lugar de escribir n, escribimos 10, profesor. 10 menos 8. Y abajo, profesor, sobre n sobre 10. Muy bien, porque n vale 10. Ah, ya, alumnos. Acá no es 10 menos 8, es 10 menos 2. Sí, profesor, porque es n menos 2. Y si n vale 10, 10 menos 2 sería. Un pequeñísimo error ahí, queridos alumnos. Muy bien. 180 multiplicado por, profesor, 10 menos 2 es 8. Muy bien, sobre 10. Alumnos, en lugar de tú ponerte a multiplicar todo eso, quiero que canceles un 0 arriba y un 0 abajo. 1 con 1, ¿ah? 1 con 1. Ah, ya, profesor, entonces arriba simplemente me queda 18 por 8 entre 1 abajo, ¿no? Pero ya no se pone. Muy bien. Y queridos alumnos, ¿cuánto es 18 por 8? Bueno, te vas a dar cuenta de que eso es 144. Ah, ya, profesor. ¿Cómo sería? ¿Grados? Sí, alumnos. 144 grados. Esa sería la respuesta. Muy bien, alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4, alumnos, ya para finalizar nuestra algo larga clase de geometría. Dice ahí, si el polígono mostrado es regular, calcule el ángulo exterior. Acá ya te están dando el dibujo. Muy bien, profesor. Acá, ¿cuánto vale n en primer lugar? Profesor, acá n vale... Profesor, hay que contar los lados o los vértices. Profesor, este es A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, profesor. N es igual a 8. Tiene 8 vértices, 8 lados, no lo que sea. Es lo mismo, queridos alumnos. Muy bien. Ah, ya. Profesor, ¿y la fórmula? Sí, acá, profesor, la fórmula, ¿cómo sería? Profesor, acá hay que tener mucho cuidado porque acá dice exterior. Y en los anteriores que hicimos, en los 3 ejercicios anteriores, era el interior, el que está dentro. ¿Cómo era el exterior? Ah, ya, profesor, era 360 dividido entre n. Ah, ya, ese es más fácil de recordar, ¿no? Claro. Cuando es el exterior es más fácil de recordar. Muy bien. Bueno, reemplacemos en la fórmula, esta es la fórmula. En lugar de n, escribimos el valor de n, que es 8. Ah, ya, profesor, sería 360 dividido entre 8. Queridos alumnos, ¿cuánto es 360 entre 8? Bueno, te vas a dar cuenta de que eso es 45, profesor. ¿45 qué cosa? Grados. Muy bien, entonces x es igual a 45 grados, profesor. Y esa sería la respuesta de este pequeño ejercicio, queridos alumnos. Muy bien. Espero que se me haya comprendido todo lo que les acabo de explicar, alumnos. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.